Bienvenidos. Al finalizar esta semana, se cumplen los primeros 100 días del gobierno de Daniel Noboa. Les recuerdo que a los 30 días hicimos una primera evaluación de su arranque, dado lo fulgurante del comienzo que fue. Y que en un periodo como el de él, año y medio, 15 meses, lo transcurrido es nada menos que 20% del mandato, la quinta parte. Y llaman la atención los altos niveles de aceptación, 82% a su gestión, de credibilidad, 79% a su palabra, versus los múltiples desfases y carencias, retrasos e incluso corrupción que hay en otras áreas como Petroecuador, por ejemplo. ¿Ya? Mientras que lo principal lo hizo rápido y bien, pero no suficiente, como es el tema de la inseguridad. El Ecuador estaba tan harto de un número inusual de muertes violentas, 29 por día, que el hecho de que hayan bajado aproximadamente a 9 o 10 y se hayan reducido en promedio 41%, explica esa descomunal aceptación. ¿Se debe solo a eso? ¿La puede sostener? ¿Qué debe de rectificar? Esas preguntas las responderán en el estudio Rafael Cuesta y María Sol Pons en los próximos 60 minutos. Y desde exteriores, vía Zoom, Yadira Aguagallo y Martín Payares. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Es vital evaluar a un gobierno que tiene tan buena aceptación para entender los motivos, procurar que se sostenga por los resultados y sobre todo indagar lo que eso oculta. Una serie de rectificaciones se imponen urgentemente, pero el éxito, sobre todo en seguridad, lo camufla. Les recuerdo que en YouTube y Facebook estamos en vivo, por ver a su manera. En Extreme TV Cable, es canal 15 de Vito TV o 709 para los que prefieran alta definición. DirecTV, el canal 194, corresponde a Manavisión, canal 9, señal abierta solo en Manaví, en estas dos cableras y en todas las demás. Gracias a RTU, DirecTV 177, CNT 12, Extreme TV Cable 69, Claro TV 30 y Cable Unión 09. Entre todas ellas, más de 40,000 hogares conectados a esta señal en todo el país, no solo Quito y Guayaquil. En radio, 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. 89.3 FM, Radio Candela, con K, en Manaví. 89.3 FM otra vez. La Bonita del centro del país, en Riobamba, para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua. Y en Quito, Radio Única, 94.5 FM. Lorena Ochoa, bienvenida. Gracias, Carlos. Buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. El pronunciamiento más sintomático respecto a lo bien que le ha ido en estos primeros 100 días al presidente Daniel Noboa lo hizo el expresidente Osvaldo Hurtado en el diario El Universo, quien sostuvo... Ha tomado decisiones acertadas en el tema de la seguridad y ha logrado efectos muy positivos, sobre todo para la gente que sufre la inseguridad. Está tomando decisiones correctas en materia económica para resolver el problema fundamental de la economía ecuatoriana hoy, que es el déficit fiscal. Hoy debe gobernar como creo que le está haciendo hasta ahora, como un hombre de Estado. No como un politiquero, no como un populista, no como un Correa. No. Está actuando como un hombre de Estado. Pero imaginémonos que se vuelve impopular. El país le va a reconocer en 1, 2 o 3 años haberle salvado de una crisis económica de proporciones.
ni respecto a su amigo Guillermo Lasso, Osvaldo Hurtado Blossi, en los inicios del gobierno. Fíjense qué reveladora y sintomática es esa opinión. Ahora voy a requerir la de María Sol Pons. Ella es licenciada en Derecho, tuvo estudios internacionales en Inglaterra, en España sacó un masterado en Comercio Exterior, analista y comentarista habitual de Punto de Orden en Radio Centro y el debate de los días viernes, 3 novelas a su favor. María Sol, bienvenida. Gracias, Carlos. ¿Cómo evaluar los primeros 100 días de Daniel Noboa? A ver, yo creo que para empezar a evaluar los primeros 100 días hay que evaluar que es un periodo corto, que no estamos evaluando en la misma proporción que hemos evaluado en los periodos anteriores. Es decir, los primeros 100 días de Guillermo Lasso eran un periodo de 4 años y así para atrás, a excepción de Rafael Correa, que entró a gobernar y luego pues hizo una maniobra y ya conocemos la historia, no hay que repetirla. Entonces, esto es sustancial porque Daniel Noboa primero llega por sorpresa a ocupar la presidencia de la República y luego logra contener el gravísimo problema de seguridad apelando a un nacionalismo muy importante y un golpe efectivo de la fuerza pública. Eso es lo que creo yo sostiene, es el pilar más importante de la gran popularidad que tiene en este momento, a pesar de una medida impopular como el incremento del IVA, que muchas personas recriminan, que en campaña dijo que no iba a aumentar impuestos. De hecho, una semana antes de hacerlo, antes de mandar el proyecto de ley a la Asamblea, dijo en una radio que no se podía ahogar a la gente con impuestos. A pesar de eso, textualmente envió el proyecto de ley y la gente, en general, la ciudadanía pareció no reaccionar. Históricamente la gente no reacciona a las contribuciones temporales empresariales porque no le tocan el bolsillo en lo inmediato. Pero ese costo va a llegar, porque ese costo significa que se dejan de hacer inversiones, que se reducen oportunidades de empleo para nuevos proyectos y así una cadena de decisiones que no hay para qué detallar, pero que al final se sienten. El incremento del IVA va a ser a partir del 1 de abril, pues veremos cómo eso se ahoga o no se ahoga el bolsillo y cómo reaccionan las personas, mientras que corre el calendario para una consulta popular el 21 de abril en un contexto de estados de excepción que tienen que definirse o deben definir la presencia de la fuerza pública en la calle. Es decir, ¿esta aceptación descomunal es fugaz? ¿Es frágil? No, creo que es intensa porque el periodo es intenso. ¿Y está sujeta solo al principal logro que tú mencionas? Creo que de momento sí, y de hecho lo hemos comentado, creo que lo hemos comentado. Para mí es sustancial el performance de la fuerza pública en la popularidad del presidente. Si esa alianza y ese apoyo entre presidencia y fuerza pública funciona, la popularidad se va a poder mantener por un plazo, digamos, más o menos extendido, pero teniendo muy en cuenta el contexto de que estos plazos son express. La popularidad es vital para que genere gobernabilidad. Si no, aparte de ser fugaz u ocasional, de poco puede servir. Eso se ha dedicado a explorar Rafael Cuesta en Expreso, en una serie que está publicando, evaluando justamente al gobierno. Rafael Ignacio Cuesta Caputi es periodista, estudió eso en inglés en la Universidad de Kansas y luego en la Central hasta graduarse finalmente en la Casa Grande. Si ustedes ven los registros, fue el de mejor promedio de la primera promoción de profesionalizantes, como les llama. Y el resto de su trayectoria pública es bien conocida y reconocida. Yo lo que más recuerdo es la portada de Vistazo de él cubriendo el accidente de Jaime Roldós en el cerro donde se estrelló su avión. Ese que ven ahí, con más pelo, es Rafael Cuesta. Tú tenías ahí 15 años recién. Yo era mucho menor que tú. Claro. Bienvenido, Rafael. Tu misma visión de estos primeros 100 días. No conozco hasta ahora un presidente electo por elección popular que a los 100 días tenga mala popularidad. No conozco. Porque todos los presidentes desde el retorno a la democracia a los 100 días de elección popular, obviamente, han estado con muy buena aceptación. Hasta Abdalá Bucaram tenía una muy buena aceptación a los 3 meses. Sin embargo, se cayó a los 6 meses. Yo creo que no solamente es la buena popularidad, sino qué haces con ella, ¿no? Guillermo Lasso tuvo una magnífica popularidad gracias a la vacunación. Daniel Noboa, como lo ha dicho María Sol, y me encanta estar aquí contigo, María Sol. Sí, qué gusto, Rafael. Primera vez que comparten panel juntos, ¿sí? ¿verdad? Sí, primera vez. Que no sea la última. Sí, que no sea la última.
de lo que recuerdo, el gran evento de Lasso fue la vacunación, el gran evento de Daniel Noboa es la lucha contra la Con delincuencia. resultados más rápidos. Él los obtuvo en 30 días, Lasso en 3 meses. Sí, pero en 100 días vacunó a todo el Ecuador. ¿No? Cumplió la El meta. problema es que Lasso se enfocó únicamente en eso y a los 120 días él mismo boicoteó su acuerdo legislativo con Pachacutic y las otras fuerzas a quienes había acudido para formar mayoría. Y a los 120 días le batearon su primer proyecto de ley. Y hay dos diferencias. Uno, significa que políticamente está manejando bien su alianza legislativa Noboa por uno Por que no le hace ¿sí? Por supuesto. ¿Es manejo de él? ¿Es manejo de la ministra? ¿Es estrategia del grupo consultor? ¿Son las buenas relaciones de Esteban Torres? Hay de todo un poco. Yo creo que Daniel Noboa es muy estratégico. Creo que él antes de mover una ficha piensa en cuáles van a ser los movimientos que van a venir en contra de ese movimiento y planifica la respuesta a eso de ahí. Okay. Pero a los 100 días, lo que te quería decir es que mientras Lasso no pudo aprobar ni un proyecto de ley, Noboa ya lleva 4 y va camino al 5º. Correcto. Proyectos de ley que le han dado, primero, hartos recursos económicos para poder cumplir con su plan de gobierno. ¿Cómo va a pasar después el bache de la queja de las consecuencias económicas de esos proyectos de ley? No lo sé. Pero lo tenemos que explorar. Pero por ahora le va bien. María Sol cree que a partir de abril se van a sentir los estragos. Pero previamente esto, Lorena. Fernando Carrión, especializado en temas de urbanismo y seguridad, hace notar como un par de fugas que antes hubiesen sido imperdonables en líderes del crimen organizado. El presidente Daniel Noboa simplemente las revirtió hasta propiciar algo positivo. La fuente, Multimedia. Esto tiene que ser leído también desde la perspectiva política. ¿Por qué? Porque inmediatamente que se produce la fuga de Fito y la fuga de Colón Pico, el rato que se fuga, la figura del presidente se viene abajo políticamente. Y se viene abajo en la época donde se supone que hay una luna de miel, los famosos 100 días que siempre hay en todos los gobiernos, al menos en Occidente. Él busca reconstruir su figura y para eso tiene las dos acciones. La una, el estado de excepción, que en realidad no le ayuda mucho porque es sostener la misma política que se venía haciendo, y la otra, que sí es una innovación, es el estado de guerra interna frente a estas 22 estructuras terroristas. Y ahí se produce una cosa increíble. Se despega la popularidad del presidente. Llega a tener alrededor de 80%. Le posiciona de manera impresionante frente a la consulta, que también se va a hacer en abril, el 21 de abril. La impresión que yo tengo es que ganaría la consulta, lo cual le pondría en una posición absolutamente expectante para las elecciones del 2025. En definitiva, a Daniel Noboa se le perdona todo, casi todo, justamente por el giro que le da a los elementos aún adversos como el que acabamos de ver de la fuga de Fito y de Colón Pico. ¿Eso es un manejo mediático nomás? No, yo creo que más que un manejo mediático es un manejo emocional de la población. La población estaba aterrada y para mí el decreto 111 equivale, ustedes hablaban antes del gobierno de Guillermo Lasso, el decreto 111 es como la vacunación 900 de Guillermo Lasso. Más o menos esa es la figura desde mi visión. Entonces, dar esa cierta paz. A la gente no le interesa si está, si no está, si puede ir a su casa, si puede salir del trabajo, si, algunos, no todos, porque la situación no está controlada, ha sido, digamos que, atajado el nivel de riesgo. Hay un alivio significativo. Pero es importante, entonces esta percepción de seguridad, esta percepción de que vamos mejorando, es lo que permite que estas cosas se escapen, que permite que se escapen declaraciones como las de si trabajan más les va a dar el primero, el segundo plato y el postre, a pesar de que el presidente ha dicho que esas declaraciones fueron sacadas de contexto, pero en una situación de mucha exacerbación emocional, la gente reacciona más. Ahorita más bien la gente está o lo que se percibe del estado emocional de las personas es muy pronto aún, déjalo hacer. Rafael, y añadido a esos errores, hay otro que ocasionó un lío internacional. Él se encarga de calificar de chatarra
al armamento ruso que íbamos a pasar a Estados Unidos. Luego los Estados Unidos se encargan de decir que era para referirse a los de Ucrania y recordamos perfectamente lo que allí pasó. Adicionalmente al otro que menciona María Sol, trabajen duro fue lo que dijo y va a ver cómo les alcanza para el plato fuerte y el postre. Se proyecta hasta la consulta ese nivel de aceptación como le preocupaba a Fernando Carrión o inevitablemente por la competencia que va a haber allí, comienza allí el deterioro. María Sol mencionó que la popularidad de los 3 primeros meses de Daniel Noboa es diferente a lo de los otros mandatarios por el corto tiempo que tiene para ser presidente. Pero tener buena popularidad a los 3 meses en un mandato tan corto de año y medio lo pone en muy buena perspectiva para ganar una reelección. Entonces es cuestión de lo que él haga con esa popularidad. Es como si hubieras tenido 9 meses alto en un gobierno convencional. O más, ¿no? Porque sí, un año diría yo, que es como el 25%. Se le ha perdonado todo, yo creo que también por el carácter de Daniel Noboa. No es estridente, no grita, no hace alaraca de nada. Va y dice las cosas con tranquilidad, con pasividad. Y cosas muy duras, ciertamente. Sí, y cosas muy duras, pero nunca... Uno piensa que nunca va a coincidir con algunas personas en la vida y ahora coincido con Fernando Carrión, ¿no? Con quien no he coincidido nunca en nada. Correcto. Pero efectivamente a Daniel Noboa se le permite no criticarlo porque se le fugó Fito. Y todavía ni siquiera sabemos cómo se fugó Fito ni cuándo se fugó Fito. Nadie nos dice nada. La SNAI es una porquería de institución. Sin embargo, ahí sigue funcionando y no hay cambios. La producción petrolera ha caído en 8.200 barriles. Colón Pico también. Se fugó. El negro Willy tampoco aparece. El problema de las inundaciones y que sea un niño grave no se ve atendido con la celeridad que se esperaría. Pero se ve la ayuda humana. Y se ve a la primera dama, se ve a una ministra, se ve a las... no sé cómo llamarle, guerreras urbanas o rurales de Daniel Noboa trabajando. Ahí están algunas explicaciones. Hay una buena proyección de su imagen. La metedura de pata de la chatarra, la metedura de pata de la chatarra es inconcebible internacionalmente. Sí, o sea, es increíble. Yo me imagino esa metedura de pata. Que venga uno de los Estados Unidos a decir lo que estaba implícito y lo haga explícito. Eso va a ir a Ucrania luego, eso fue lo que acordamos, dijo. Exactamente. Entonces, Rusia nos pone la pata en la nuca y nos dice, hey, quédate quieto. Los gringos no sabemos todavía qué es lo que cómo van a reaccionar, pero se la saca bien. O sea, pasa estos baches de una forma con unos amortiguadores impresionantes que no se siente el golpe. Y eso es trabajo porque me gusta tratar siempre de dar nombres y apellidos. Y para mí eso es trabajo de 2 personas. ¿Qué son? Roberto Izurrieta y la ministra Mónica Palencia. Ciertamente se siente. Okay. Dejemos lo de Marco Flores y vamos directamente a Yadira Aguayo. Lo de Marco, por si acaso, que por razones de tiempo lo voy a dejar fuera, era hacer notar cómo él, el más crítico de la política económica, le seguía pareciendo positiva la gestión de Daniel Noboa, principalmente por su manejo de seguridad. Yadira Aguayo, bienvenida. Gracias por conectarte. Desde tu experiencia en las ciencias políticas y en lo comunicacional, ¿cómo evaluar estos primeros 100 días de Daniel Noboa? Adelante. Audio. Yadira, ¿no has abierto el micrófono? ¿Allí? No. ¿No lo tengo acá? ¿Tampoco? Ya. ¿Es allá o es acá? ¿Es allá? ¿Ya? Ahí está. Es tu culpa. Ya, Jorge, bueno, dale, adelante. Muchas gracias por la invitación y un saludo para toda la audiencia. Desde mi aspecto, que es lo que me compete, que es el trabajo en comunicación, estos 100 primeros días del presidente Daniel Noboa se pueden definir como unos 100 primeros días de que ha tenido un trabajo y una estructura de comunicación distinta, si se quiere, a lo que estábamos acostumbrados años atrás con otros gobiernos y con otras administraciones.
Principalmente, y ya que anteriormente en el panel estaban topando, digamos, algunos de estos desaciertos, creo que estos desaciertos también pasan por temas de comunicación. Por ejemplo, el tema relacionado con Rusia, con la chatarra y con el armamento, efectivamente han sido externos y terceros quienes han tenido que marcar el discurso. Y eso puede interpretarse posiblemente porque no existan líneas discursivas definidas o una política de comunicación jerárquica, rígida, en la que todos manejen absolutamente el mismo mensaje y ese mismo mensaje se pueda irradiar desde la figura del presidente hacia el resto de sus colaboradores. Creo que hay que tomar en cuenta que algo que es fundamental también, que en comunicación nunca los silencios se quedan vacíos. Por más que la coyuntura en este país todo el tiempo nos haga debatir sobre temas diferentes día tras día, porque este es un país cuya coyuntura cambia absolutamente durante cada día, por más que los temas parezcan que están desplazados y que ya no existe un ruido sobre esos temas, esos silencios siempre van a quedar. Y es responsabilidad de las autoridades en comunicación gubernamental cerrar esos silencios. Otro caso que puedo poner a colación, por ejemplo, cuando hablamos de esta necesidad de una estructura en las vocerías, es el relacionado con el aumento del IVA, del impuesto al valor agregado. El 21 de febrero, el ministro de Economía hacía una mención hacia medios de comunicación sobre el inicio del aumento del IVA al 13% y 2 días después el propio presidente anuncia que el IVA iniciará en el 15%. Entonces, es importantísimo y fundamental cuidar estos detalles a fin de que el ejercicio de la vocería sea un ejercicio que nos pueda mostrar una práctica comunicativa que se irradie hacia todos los funcionarios de gobierno, considerando que estas vocerías deben ser unificadas para mantener un discurso efectivamente único y que pueda representar ese trabajo que está realizando el Yadira, gobierno nacional. yo sacaría de ahí una inferencia o conclusión sin que sea necesariamente lo que tú has querido decir. Estamos deslumbrados por la comunicación y la imagen del presidente Noboa, que eclipsan, opacan o disminuyen o hacen ver indiferente esa serie de desfases y de contradicciones de otros voceros en el gobierno. ¿Es así? No atrevería a decir eso, Carlos, de ahí no voy a coincidir, porque en comunicación gubernamental va a ser fundamental que siempre, digamos, todos los funcionarios ejerzan o no ejerzan vocería, pero mucho más aquellos que ejercen una vocería puedan tener claridad sobre los argumentos, tanto sobre los argumentos técnicos, que son los que le dotan de credibilidad a una gestión, como de los argumentos simbólicos, que son los que les dotan de emotividad, de empatía. De esa forma se genera una vocería balanceada entre los hechos y los símbolos. Entonces, la primera regla de la comunicación es que efectivamente podamos tener una comunicación en la que todos quienes están involucrados en este proceso puedan manejar líneas discursivas que sean líneas discursivas únicas y líneas discursivas que no se contradigan entre ellas. De acuerdo. Creo que lo que puede pasar, y sobre todo cuando un gobierno está iniciando en aspectos de comunicación, es que existan estas contradicciones, que efectivamente pueden parecer que no pasan factura, pero la suma de ellas al final, como lo repito, se van llenando esos silencios con otro tipo de narrativa. Mil gracias. Y va a ser que toda esa narrativa esté siempre conjunta y sea una narrativa sólida. Gracias, Yadira. Y a pesar de aquello, el último estudio de Sedatus ya demuestra que por lo menos hasta ahora ni mella le hacen este tipo de problemas. Ya me referiré a ciertos aspectos relevantes. Es que no Lorena. solamente es la comunicación, Carlos, perdón que te interrumpa. Sí, sí, no, dale. O sea, tú no puedes comunicar algo si no existe. Aquí hay eventos que se han dado, ¿ok? Hay 5 leyes aprobadas, éxito. Hay disminución de la tasa de homicidios intencionales, o homicidios o terrorismo, como quieras llamarlo. Es decir, hay sustento en lo que están diciendo, no están inflando los Exactamente, datos. o sea, hay éxito, hay hechos que han ocurrido. Tú no puedes comunicar lo que no existe. Y aquí es fácil comunicar cuando se tiene éxito. El problema va a venir después. El problema es que son dos. ¿Qué haces con ese éxito? ¿No? Y creo que Noboa sabe lo que tiene que hacer con el éxito. Primero, ganar la consulta y reelegirse. Y segundo, las consecuencias de ese éxito, porque el haber tenido éxito en aumentar el IVA y no recortar el tamaño del Estado
que es lo que realmente el pueblo se lo viene pidiendo. Increíble. Entonces, eso le va a tener consecuencias más adelante. ¿Encuentras lo mismo, María Sol, que el acierto de la comunicación no solamente la habilidad, sino el que responde a hechos? Sí, es que es como la orquesta, sí, tocan bien el violín, pero es que hay otros elementos que están funcionando muy bien. Esa alianza legislativa, yo decía, cuando tú eres presidente, tú puedes salir y decir, mañana voy a hacer tal cosa, pero si tu equipo, las acciones y tus aliados estratégicos no acompañan las acciones y no se muestra de manera concreta que se dice y se hace, no hay credibilidad. ¿Tan buen y eso director es lo de que orquesta tenemos en un gobierno novato, pues, de jóvenes, pues sí, nuevos? Aparte tiene un estilo, yo notaba, sí, son 100 días, y él entró con un discurso de 8 minutos, desde ahí lo fue cambiando, hace silencio, no hace demasiado ruido con tanta estridencia de la comunicación política, de la comunicación del gobierno, da espacio al ciudadano. Pero yo tengo un elemento adicional, es cuánto le va a costar la alianza con el correísmo en el corto plazo, porque estamos hablando aquí de un corto y un cortísimo plazo, no hay ni medianos ni largos. En eso vamos a entrar. ¿Cuánto le va a costar esa Fernando alianza? Carrión, En eso vamos a entrar. Fernando Vamos a Carrión decía, ¿por qué razón no había bulla sobre los errores de Noboa? Tú quedas encargado de conducir el Porque programa tiene aliados. cuando no me vaya de vacaciones. Seguro, no hay ningún Pero te problema. digo en serio. Ningún problema. No has perdido el compás. No. Y Buen tú músico. me reemplazas a mí cuando yo... Pero, a ver, ¿por qué no le hacen... Aquí hay alianzas, ¿Por aquí qué- hay ¿Por qué alianzas. no hay bulla? ¿Por qué no hay quejas sobre los errores de Noboa? Porque tiene aliados. Ok, vamos a entrar en eso enseguida. Lorena. Cuando volvamos, la opinión de la ministra de Gobierno, quien anticipa que debido a la campaña electoral inminente, las cosas variarán y complicarán. También tendremos vía Zoom la opinión del periodista Martín Pallares. Avances contra la inseguridad han permitido al presidente Noboa un comienzo envidiable. Debe ser al menos acompañado, si no igualado, en otras áreas de su gobierno, so pena de pasar de la aclamación al descontento y de allí al rechazo. Sus competidores no le perdonarán el éxito y sus electores tampoco el salvaguardar solo sus vidas. El programa es fascinante en cámaras y tras cámaras. Vamos a hacer segunda parte la próxima semana. Ya les voy a contar por qué. La ministra de Gobierno seguramente hará su evaluación aquí el lunes en que se cumplen exactamente 100 días, la verdad. Y he privilegiado la intervención del panel a el suministro de material pregrabado en video, que dada la frontalidad y calidad de los panelistas pasa a ser secundario. No lo es de que les recuerde que el reprise del programa es 48 horas después, y peor si viene Martín Pallares ya mismo. En OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen. Es Extreme TV Cable, CNT y Claro TV. Ecuador en Vivo, periódico digital, sube un resumen apenas concluya a su portal de noticias y página principal. Y en Estados Unidos me han cambiado el logo de ayer. Bien. Yes. Gracias. Estamos a través de Macro Digital Televisión. Ahora sí se ve el logo. Chuza, se están buscando un aumento de sueldo. Por ahora no es posible. ¿Ya? Lorena. La ministra de Gobierno, en un reciente pronunciamiento en Ecuavisa ante Lenín Artieda, advirtió que la luna de miel ni siquiera hubo y está pronta a terminar. Hay un presidente coherente, hay un presidente fuerte y ya sabíamos que podían acontecer este tipo de situaciones, pues estamos realmente muy próximos a una nueva campaña electoral y ya hay precandidatos, ya hay intereses que siempre han existido, ya hay ganas de poner el dedo como si hubiera fallas en un gobierno que tiene tan solo, el día 4 cumple 100 días. Y se nos ha dicho que los 100 primeros días son de luna de miel, pero ya estamos viendo lo que está aconteciendo. El gobierno ha demostrado que es un gobierno de versatilidad, es un gobierno de inteligencia, es un gobierno fuerte, es un gobierno respetuoso y la ciudadanía es el principal aliado del gobierno. Marisol, esto nos lleva a lo que tú querías analizar. Ok, el futuro de este acuerdo político que lo ves como una de las claves para la fluidez y éxito del gobierno. Sí, a ver, cuando estaba haciendo el mapeo para esta conversación, es inevitable analizar el relacionamiento del presidente con las otras instancias de poder, las otras funciones del Estado y los otros, digamos, actores dentro del escenario político y de la cuota de poder.
Con la Asamblea él tiene una relación muy versátil, por utilizar una palabra que utilizó la ministra, muy versátil, donde sus dos opositores naturales, bueno, el opositor natural, la Revolución Ciudadana, y un aliado estratégico, el Partido Social Cristiano, están dentro de esta misma alianza que mucho se dijo que al principio le iba a costar puntos de popularidad y no le costó un céntimo de popularidad. Hoy la salvaron a un alto costo político. ADN votó a favor de la destitución de Fausto Murillo, que era el tipo que querían sacar los del crimen organizado del Consejo de la Judicatura. ¿Qué costo va a haber con la conformación de la Comisión de Justicia dentro de la Asamblea? Porque esa Comisión de Justicia está permitiendo un montón de cosas. Hace 2 semanas, hace 10 días, hablamos todos del Código Penal, las reformas al Código Penal, el tema del camino de la agenda de la impunidad, como le llama Construye, pero nadie entiende de esos temas. Vaya y pregunte qué pasa con el Consejo de la Judicatura. Nadie lo entiende. ¿Ese es el costo, dices tú, Rafael? ¿Vale la pena ese costo? Para un gobierno, sí. Para que un gobierno tenga éxito. Votar a favor de un vocal que se paró tieso ahí, pero más que eso, que era el que querían sacar los del crimen organizado allí. A ver, o sea, que los socialistas lo quieran sacar porque querían poner el CICELI, está bien, lo entiendo, hicieron renunciar al CICELI para eso. Que lo quiera sacar RC5, lo entiendo, pero que ADN, que combate el crimen organizado, vote por quien bloqueó el crimen organizado. Bueno, la Revolución Ciudadana tiene que estarle diciendo a ADN, dame algo, déjame ganar algo. Porque ya perdí el Consejo de Participación Ciudadana, perdí el Consejo de la Judicatura, perdí la Corte Nacional, he perdido todo. He perdido la posibilidad de regresar al país, he perdido la posibilidad de ser candidato, he perdido todo. Y le he dado la presidencia de la Asamblea al Partido Social Cristiano. Entonces, ¿yo qué gano? Dice Rafael Siendo Correa. Ellos la principal fuerza política de la Asamblea y del país. Sí, y Noboa simplemente dice, sí, yo tengo mi acuerdo, voy a cumplirle, le cumple algo, y deja que la Revolución Ciudadana se queme sola, porque la Revolución Ciudadana es monotemática, ¿no? O sea, tiene 3 temas. Impunidad para Rafael Correa y Jorge Glass y tumbar a la fiscal. De ahí no pasa. Entonces ellos se queman solos. Y solo para dar contexto, Jorge Glass ya no es invitado en la Embajada de México, ahora es solicitante de asilo, ya cambió su estatus. Y los tiempos pasan y las cosas van cambiando de a poquito. El Consejo de la Judicatura es algo muy difícil de comprender desde la calle. No se lee, entonces en el corto plazo no tiene costo, pero más cerca de cuando las cosas empiezan a concretar producto de esas alianzas, entonces sale el costo. Martín Pallares, bienvenido, gracias por esperar y unirse. ¿Cómo lo ves tú con un elemento adicional en lo principal de los objetivos que Rafael Cuesta recuerda que tiene RC5, echarse abajo la fiscal, ¿ya? Y el regreso de Correa, el gobierno a través de su bloque ha dicho no, pararon lo de la impunidad en el COIP. ¿Valió la pena la concesión de hoy día o tendrá un alto costo político a ese precio mantener la triple alianza legislativa? Bienvenido. Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. Saludos a Marisol y a Rafael. Yo concuerdo con lo que estaba diciendo Rafael hace un momento, ¿no? Algo tenían que darles a cambio a los de la Revolución Ciudadana, porque entraron a un pacto, ¿no es cierto? Y hasta ahora el correísmo no había recibido todo lo que había estado pidiendo. Por el lado del COIP no funcionó. Por el lado del juicio a la fiscal parece que no va a funcionar, o no funcionó ya hace un tiempito. El salvoconducto para Glass no funcionó. Algo tenían que darles. Porque en el tema de la impunidad los intentos van por todo lado, ¿no es cierto? Van por aquí, por acá, y a ver por dónde se abre. Y claro, igual con lo que decía Marisol, por el lado de la judicatura tiene la ventaja de que el Consejo de la Judicatura es uno de esas intelequias que se crearon en Montecristi que es dificilísimo entender. Hay que tomar un curso de por lo menos 2 semestres para entender cómo funciona esa vaina y cuál es el componente político de todo eso, ¿no? Entonces me parece que aquí le están cediendo ese favor. Yo creo que cada vez se iba haciendo más angustioso la recompensa o el favor, ¿no es cierto?, que había que darle a Martín, al correo. Me dieron y lo que están haciendo
es permitirles llegar al mismo objetivo por una vía más larga, porque les dijeron, ok, ustedes hacen la terna para el Consejo de la Judicatura, de donde saldrá en reemplazo de Fausto Murillo. Ahí van a poder participar 3, no solo será el PSC quien cope a través de El Ciceli ese puesto, sino que aportará ADN y aportará el correísmo. Una vez que metan esa cuña en el Consejo de la Judicatura, es cuestión de 1 o 2 meses en que empiecen a torcer la voluntad del resto, salvo, creo yo, la de Solanda Goyes. Los demás han demostrado ser muy endebles o muy dudosos, y se lo toman. Es decir, se ha diferido el objetivo 2 o 3 meses nada más. El reglamento para el concurso de jueces de la Corte se propone que se cambie. Están por nombrarse 10 u 11 jueces. De aquí a 6 meses, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Sí, el camino puede ser un poco más largo, pero el camino llega al mismo lugar, Carlos. O vas en línea recta o vas en zigzag. Ahora irán un poquito en zigzag, pero el destino es exactamente el mismo, ¿no? Ahora, tú me preguntabas por el costo político. Es muy difícil, ¿no? Es un tema tan sofisticado, algo de costo político tendrá, algo puede ser que salte con esto en los días venideros. Acordémonos que aquí nada está escrito sobre piedra, ¿no? Sí, me parece que la forma en que la hicieron hoy día es bastante impresentable, porque hasta anoche no había votos, renuncia la señora y va adelante los votos, con lo cual queda comprobado que lo que le molestaba ahí a ADN es la señora Celi, y me parece que eso puede traer nos pueden sorprender algunos datos, cosas que salgan en el camino. Como ya te dije, es un camino un poquito más largo, pero es un camino que llega exactamente. Mil gracias, Martín, muy amable. Cuando volvamos, lo que esto revela, sí, hay un manejo político muy hábil y muy rápido allí, ¿ya? Y en todo caso se ha diferido a 3 o 6 meses la ruptura del bloque. Ya para entonces, ¿en qué posición estará el presidente Noboa? Lorena. Al volver, una declaración reciente del presidente Noboa respecto a que el trabajo apenas empieza y para continuarlo tiene sentido buscar la reelección. Avances contra la inseguridad han permitido al presidente Noboa un comienzo envidiable. Debe ser al menos acompañado, si no igualado, en otras áreas de su gobierno, so pena de pasar de la aclamación al descontento y de allí al rechazo. Sus competidores no le perdonarán el éxito y sus electores tampoco el salvaguardar solo sus vidas. Mañana vamos a tratar aquí el principal problema, Rafael Cuesta. No les voy a decir cuál es hasta el final del programa. Ahora proseguimos con el esquema. Lorena. Incluso de algunos serios reveses como el impasse con Rusia por la triangulación de armas a Ucrania vía Estados Unidos o el abrupto envío de la vicepresidenta a Israel, el gobierno ha tenido la habilidad de hacerlos olvidar pronto, lograr indiferencia y en otros casos encontrarles sentido y hasta justificación. Hasta inclusive presentarse como víctima de la traición o de las circunstancias. A continuación vemos la siguiente declaración del presidente Daniel Noboa ante Juan Carlos López de CNN. Sí, está en Israel, ella tiene que reportarse a Cancillería y seguirá trabajando en Israel. Yo seguiré siendo presidente de la República y pues hasta cuando legalmente tengo que ceder la presidencia a un vicepresidente, ahí lo haré, que es cuando inicie la campaña. Ahí tienen al presidente hablando de que su reelección es un imperativo para darle continuidad al gobierno. Ok, con esa perspectiva, ¿cómo entender lo que se está haciendo de cara a la consulta, que es lo próximo, y de cara al futuro que viene luego? Hay que entender que es a quién le beneficia, al gobierno o al presidente candidato. Y una vez que hacemos esa diferenciación, entonces podemos tener una lectura mucho más clara de la situación. Por ejemplo, hablábamos antes del tema del manejo de la Comisión de Justicia Legislativa. Al presidente candidato eso le afecta muy poco, porque es un movimiento de fichas, como bien lo establecía Rafael. Digamos, un movimiento de fichas que hoy pierde una ficha acá y luego la maneja y la pone por otro lado porque es un estratega. Entonces, en función de sus propias declaraciones, tenemos claro que, o yo tengo claro,
para mí es clarísimo, que el resultado del 21 de abril de la consulta popular va a determinar quiénes son sus contrincantes en las próximas elecciones. Y Si tengamos fuera hoy, claro que ¿crees- mientras eso no tiene opositores. Si fueras hoy, ¿crees que la gana? Ahorita, claro, pues. Todas las preguntas. En este 11 de momento, 11 sí. sí, en este momento Rafael, ¿tú sí. crees que la gana? Si fuera ahorita la ¿Sí? consulta, sí. ¿Y de aquí a cuando venga? Si la diferencia yo pienso que la va a ganar. Si la Fíjate que ya el diferencia es muy socialismo amplia, dijo, estamos a favor. Construye también. Construye, construye. Inclusive creo. El mayor Ha sacado opositor. un tuit diciendo que apoya la consulta. eso no le hace ningún ¿Quién es- favor, ¿no? ¿Quién es, creo? No le hace Y el ningún favor. comunicado no Pero por tenía decir- firma, María Sol. Pero lo dicen. Ya, y no, sí. no importa. No, no, el sí, punto es, lo- cuando digo incluso creo, es todo el mundo lo va a apoyar. Aquí hay un manejo Bueno, yo no voy a político. votar sí en todas las preguntas, ¿no? ¿No? No. No me extraña, tú eres así. No, es que hay preguntas en las que no creo. Ya, está bien. Yo creo que hay otras cosas en juego más importantes que los temas de cada pregunta. Exactamente. Que ahorita es exactamente. importante que en eso tengamos unanimidad. O sea, pero A está ver, bien. yo si no tú quieres quiero cambiar de discriminar, sí. presidente los próximos 4 años, personalmente. Como periodista tendré que seguir criticando Si y va observando y todo. como Pero está, yo personalmente, yo no quiero Ahora, cambiar de presidente. Rafael, aquí hay un me hacen manejo falta político. algunas cosas. Aquí me hay hacen un falta manejo algunas político. cosas. A ver, A ¿qué mí te me hace hace falta que recorte el tamaño del Estado. A mí también me hace mucha falta que recorte el tamaño del Y en Estado. un ¿sabe qué? gobierno de año y medio. No. No, los que lo gestos diga. son importantísimos. Que Ya han comenzado a dejar Los abajo gestos son 900 contratos sustanciales. ocasionales. Exacto, no es nada. Perdóneme, vea el presupuesto Tenemos general del ministerios que Estado no sirven. no presenta gestos valiosos Exacto. que ameriten el esfuerzo Exacto. ciudadano de sacar más para mantener a un Estado ineficiente y obeso. Y lo curioso es que si lo hace, el país entero lo va a aplaudir. Eso está medido. Con lo poco que ha hecho, nadie ha hecho problema. 900 No, nadie ha hecho problema empleos todavía. fuera. Nadie ha hecho problema ¿Viste todavía. lo que dijo Eduardo Peña el otro día aquí? No es tan fácil como ustedes dicen. Ya montado en el potro me doy cuenta que peor negocio es sacarlos que mantenerlos. Lo que voy a hacer es que produzcan el doble. ¿Está bien eso? Habrá que ver. Sí, pues. ¿No le crees? No, claro que sí. Yo le creo a Eduardo Peña, porque a mí me parece que es una persona que ha demostrado mucha gestión. Y está convencido en de lo que poco está haciendo. tiempo. Y sobre todo es que, como tú se lo dijiste, lo reconociste en la entrevista, da la cara todo el tiempo y todo el tiempo comunica qué es lo que va a hacer y cómo lo quiere hacer. A ver, que darle el tiempo para ver si la receta funciona. Y podemos no El estar de IES acuerdo, pero es por un lo hoyo menos, negro. hay que darle el mérito de que lo dice. Yo no estoy de acuerdo con que le suban las tarifas a los afiliados, pues. De ninguna manera. Pero, Yo, por ejemplo, si a mí Sí, me dicen... pero si no hay otra opción. Bueno, si hay otras opciones. ok. La jubilación, por ejemplo, ¿por qué la jubilación es a los 60 años con 480 aportaciones? La jubilación debería ser a los 65 años. Yo me jubilé a los 61. ¿Por qué? Ok. Vamos a hablar más de lo poco que nos queda en el resto del programa con qué rito? Lorena, dale, tú. Con mis preguntas que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no para nuestros invitados. ¿Cuántas tienes para cada uno? 3 para cada uno. Ok. Y obviamente tu comentario final, Ya. Más la reflexión de ellos. Ya. más la reflexión final de ellos, claro, Nos hemos quedado corto para variar. O sea, como siempre, con ese par de panelistas, sí. Dale. la frase. Avances contra la inseguridad han permitido al presidente Noboa un comienzo envidiable. Debe ser al menos acompañado, si no igualado, en otras áreas de su gobierno, so pena de pasar de la aclamación al descontento y de allí al rechazo. Sus competidores no le perdonarán el éxito y sus electores tampoco el salvaguardar solo sus vidas. Parte final de este programa que tendrá capítulo 2 la próxima semana. Ya está anunciado. Lorena. Le recuerdo a nuestros invitados que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Rafael Cuesta. Número 1. Usted ha evaluado en expreso no solo al presidente, sino a sus ministros. ¿Cambiaría usted a varios? ¿Sí o no? Sí, un par. 2. ¿Es la comunicación el puntal principal del gobierno? No, son los hechos. La destitución de Fausto Murillo con votos del gobierno caracterizan a la alianza legislativa como afín a los narcos que justamente querían sacarlo a él del Consejo de la Judicatura, ¿sí o no? No viene por el lado narco, viene por el lado político. Vamos con María Sol Pons. Número 1. Como especialista en comercio exterior, ¿ve usted despegue en esa área? Sí. 2. ¿Tiene sentido que exista un Ministerio de la Mujer? No.
3. ¿Vale la pena para el presidente Daniel Noboa mantener su alianza legislativa al costo político de apoyar los afanes del correísmo? Sí. Gracias a ambos. Bien, para concluir, yo les quiero pedir una reflexión sobre los datos de SEDATUS en su más reciente encuesta a nivel nacional. Para ratificar lo que aquí decíamos sobre la inseguridad, cuando le preguntan a la población sobre el manejo de la inseguridad, está de acuerdo un 85%. O sea, más aprobación que la gestión del presidente. Pero cuando hablan de su gestión, 81%, cuando hablan de su credibilidad, 75%, y ahí viene la caída. Las expectativas del país apenas en el 55%, y eso caída con relación a lo que él tiene, sigue siendo positivo. Situación del país, optimismo de que mejorará 51%, el estado de ánimo de los ecuatorianos hacia arriba, 52%. Conclusión, ¿el presidente es la clave del éxito de su gobierno? Por supuesto, todo presidente es la clave del éxito. ¿No es grave esa monodependencia? No. ¿Un director de orquestas y músicos? No, sí, bueno, es que los tiene. ¿A ese nivel de aceptación? No, pues. A ver, pero es que aquí hay algo muy interesante. La gente dice sí a la gestión en cuanto a la lucha contra la delincuencia. Y es más, está dispuesta a apoyar con lo que va a apoyar económicamente para esa lucha. Pero está consciente al mismo tiempo de que se le viene una crisis económica. Y está dudando de que si ese 15% de IVA va a ser, primero, si va a ser suficiente para combatir la delincuencia, y segundo, si no lo va a dejar más pobre. Porque aquí el problema de la perspectiva que hay es, estamos muy bien, estamos mejorando, pero yo no veo a los ricos dejando de ser ricos, lo cual está muy bien, pero tampoco veo a los pobres dejando de ser pobres. Eso no va a pasar en año y medio. María Sol, así es. Hay un riesgo enorme en el éxito súbito y sostenido. Que el presidente se ensimisme, que se confíe demasiado, que empiece a rebasar sus límites y que caigamos en un tiranito versus un tiranuelo. ¿Lo ves así? Sí, pienso que el mayor riesgo son los personalismos en este caso. Es decir, cuando ya por defecto se cae en egolatría. Pensaría yo que un estratega tiene la suficiente capacidad de análisis para comprenderse como una ficha más dentro del tablero, una ficha con mucho poder y por tanto una ficha con mucha responsabilidad. Pero sí tenemos que tener todos mucho cuidado, el presidente y todos quienes participan no solo en el gobierno, sino en las funciones del Estado, quienes están observando, la ciudadanía. Tenemos que tener mucha calma y mucha cabeza fría para no entrar en esos personalismos. Tenemos que ser capaces de evaluar o calificar o criticar un gobierno sin que esto sea personal, porque el momento en que eso se vuelve personal, el gobierno pierde su propósito. Mil gracias a ustedes por hacer eso justamente y es común en esta evaluación. Es común, Carlos, que a los 100 días estoy muy bien, hago todo perfecto. Si todo el mundo me aplaude, tengo 80%. Advertidos estamos. Ok. Todos, cada uno de nosotros. Inclusive los analistas o los periodistas, les vuelvo a agradecer. Y a recordarles a ustedes que es tiempo de gratitud y reconocimiento con el gobierno, pero no de ensimismamiento con sus logros, pero sobre todo para el jefe de Estado, que tenga la madurez que nos ha sorprendido a todos con 36 años, de ver que siempre es más difícil administrar el éxito que el fracaso. Y su éxito recién ha comenzado, señor presidente. Que siga sosteniéndolo en hechos y en incorporaciones de otras áreas hasta ahora deficitarias o lentas, y no únicamente en el asunto de seguridad, desde luego, sin descuidarlo. Lorena. Mañana trataremos aquí un tema que compete especialmente a los hombres, la alopecia, que es la caída del cabello o la calvicie, aunque también inquieta y afecta a muchas mujeres. Más allá del tratamiento, es el impacto psicológico y el prejuicio que trae este padecimiento. ¿Te lo van a mostrar, Rafael? Ahí está. Ok. Muy tarde hacemos el programa. Hasta entonces, que tengan un descanso reparador. Buenas noches.